lo conservamos. Bueno, muy bien, vamos a hablar en el día de hoy de contratos entre cónyuges. En realidad, en el día de hoy comenzamos con el estudio de la denominada comunidad o el régimen de comunidad. Como ustedes saben, el nuevo código tiene regulado dos regímenes de bienes del matrimonio, el régimen de comunidad y el régimen de separación de bienes. A partir de ahora comenzamos con el estudio del régimen de comunidad. Y el primer tema que surge del régimen, en el régimen de comunidad es la capacidad de los cónyuges para contratar entre sí, ¿sí? Que no tiene en el régimen de bienes del matrimonio ninguna norma específica. La única norma específica, hola Silvina, la única norma específica que podríamos nombrar es el artículo 447, pero que se refiere a las convenciones prematrimoniales, no a los contratos entre cónyuges propiamente dicho. Sobre este tema, sobre este tema tenemos que analizar los siguientes aspectos. En primer lugar, el Código Civil regulaba a los contratos de manera particular para cada contrato y regulaba la capacidad de los contratos de manera, eh, digamos, individual. Entonces había normas para el contrato de compraventa, normas para el contrato de donación, normas para el contrato de mandato y así sucesivamente. Y en líneas generales, los contratos entre cónyuges se encontraban prohibidos. O sea, la línea general de todos los, de casi todos los de todas las figuras contractuales era la prohibición. La prohibición tenía dos justificaciones. Una primera justificación que era la alteración del régimen que era forzoso. O sea, si yo permitía contratos que impliquen transferencia de propiedad entre cónyuges, yo eventualmente podía modificar el régimen de bienes del matrimonio, es decir, podía convertir un bien de carácter propio en carácter ganancial, si uno de los cónyuges heredaba un bien y se lo vendía al otro, o al revés, podría transformar un inmueble ganancial en un bien ganancial en un bien propio. En el caso, por ejemplo, que uno de los cónyuges le done al otro un bien que compró durante el matrimonio. Por esa razón, casi todos los contratos que implicaban transferencia de propiedad entre cónyuges se encontraban prohibidos. En cambio, se encontraban permitidos, perdón, y la segunda razón por la cual se prohibían contratos entre cónyuges era cuando las cláusulas contractuales eran incompatibles con el régimen patrimonial matrimonial, o mejor dicho, con la relación matrimonial propiamente dicha. Les pongo un ejemplo. El contrato de trabajo se entendía que estaba prohibido entre cónyuges. O sea, uno de los cónyuges no podía ser empleador y el otro empleado. ¿Por qué? Porque el trabajo, la relación de contrato de trabajo incita una relación de subordinación. Entonces, si hay una relación de subordinación, esa relación de subordinación es incompatible con la relación matrimonial. Uno puede entender que uno de los cónyuges se encuentre subordinado al otro. Es por eso que en general la doctrina y la jurisprudencia predominante, por lo menos hasta el año 2002, no admitió el contrato de trabajo entre cónyuges hasta que finalmente la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un fallo que se llama Segurotti, admitió la posibilidad, la validez de un contrato de trabajo entre cónyuges. Muy bien. Entonces, estaban prohibidos los contratos incompatibles con el régimen de bienes del matrimonio, sea por la alteración del régimen, sea por su incompatibilidad con la relación matrimonial. Y se encontraban prohibidos, perdón, permitidos aquellos que por su naturaleza no implicaban una transferencia de propiedad. Por ejemplo, el contrato de mandato, por ejemplo, el contrato de garage, por ejemplo, el contrato de mutuo, por ejemplo, el contrato de comodato. O sea, eran todos contratos que el código autorizaba. Y había un tercer grupo de contratos a los que se llamaba contratos dudosos, o sea que algún sector de la doctrina sostenía que eran posibles entre cónyuges y otros que no eran posibles entre cónyuges. Un ejemplo de ello era el contrato de locación, porque en las normas del contrato de locación se remitía a las normas de la compraventa, y la compraventa estaba prohibida entre cónyuges. Pero había otros que decían, bueno, pero si no hay transferencia de propiedad, ¿por qué debe prohibirse el contrato de locación que no tiene íncita una transferencia de propiedad? Muy bien.
El Código Civil y Comercial, en su proyecto originario, no tenía ninguna norma relativa a los contratos entre cónyuges. Y por regla general, todo lo que no está prohibido está permitido. O sea, razón por la cual apenas salió el proyecto, toda la doctrina y entendió que a partir de ahora todos los contratos entre cónyuges iban a estar permitidos. Sin embargo, se señaló con buen criterio que esa regla de permitir todos los contratos no era una buena regla y se dieron algunas razones por las cuales no era una buena regla permitir todos los contratos entre cónyuges. Muy bien, eso llevó al legislador, en realidad a la comisión redactora, a incorporar en el artículo 1002, inciso D, una prohibición genérica de contratar entre cónyuges bajo el régimen de comunidad. El 1002, inciso D, establece que todos los contratos entre cónyuges que se encuentren esos cónyuges bajo el régimen de comunidad se encuentran prohibidos o se encuentran prohibidos. Con lo cual, la norma, si se quiere, avanzó un poco más de lo que era el código, porque el Código Civil permitía algunos contratos y prohibía otros. En cambio, el artículo 1002, inciso D, directamente los prohibía todos. Esto tiene que ver con una cuestión de técnica legislativa, porque la capacidad para contratar no se regula en el Código Civil y Comercial de acuerdo a cada contrato, sino de manera genérica. ¿Sí? Esta nueva norma, obviamente que es ley, fue muy criticada por la doctrina porque nos lleva a un lugar anterior al régimen del Código Civil, que, como les he dicho, permitía algunos contratos. Sin embargo, a pesar de la prohibición genérica, perdón, hay por lo menos 3 supuestos donde los contratos están permitidos entre cónyuges. El primer supuesto es el contrato de mandato. ¿Por qué? Porque el artículo 459 dice, en el régimen primario, que nosotros hemos visto en la clase anterior, dice expresamente que uno de los cónyuges le puede dar mandato al otro. O sea, si le puede dar mandato al otro es porque el contrato de mandato está permitido. El segundo supuesto son los contratos de tipo societarios, las sociedades. El nuevo artículo 27 de la ley 19.550 de sociedades, modificado por la ley que creó el Código Civil y Comercial, establece expresamente que los cónyuges pueden celebrar entre sí cualquier tipo societario de las sociedades reguladas en la Ley Especial de Sociedades Comerciales. De hecho, antes solo se permitía las sociedades anónimas o por acciones y no se permitían las sociedades colectivas y el nuevo código las permite todas. Y el tercer supuesto está en ¿Cómo el es el número de la artículo, ley, profe? perdón, Blas, ¿Cómo es el número de la ley? es Perdón. la 19.550, la ley de sociedades comerciales. Y el Ah, joya. artículo específico es el artículo 27 de la ley de sociedades comerciales. Listo. Y el Gracias. tercer supuesto es el supuesto del artículo 10.10, segundo párrafo. El artículo 10.10, en su primer párrafo, prohíbe los pactos sobre herencias futuras, ¿sí? Lo cual es una lógica consecuencia de que no puede haber negociaciones entre los futuros coherederos en relación a bienes de una persona que aún está viva. O sea, yo no me puedo poner a negociar con mis hermanos qué vamos a hacer con los bienes de mi papá, porque mi papá está vivo. O sea, no puedo, digamos, puedo pensarlo, pero no escribirlo en un contrato, ¿sí? No, ni Dios permita, pobre mi viejito. Eh, pero, pero el artículo 10.10, en su segundo párrafo, establece la posibilidad de hacer contratos relativos a aspectos de gestión de establecimientos económicos y se permite realizar ese pacto incluido el cónyuge. Es decir, yo puedo ponerme de acuerdo, por ejemplo, yo el causante con mis 2 hijos y con mi cónyuge, dice, bueno, y si yo la empresa que yo tengo, que se administre de la siguiente manera. O conserven la empresa toda unida y administrenla de determinada manera.
Esto responde a una iniciativa que ha tenido el legislador relativa a una realidad social. Cerca del 80% del Producto Bruto argentino se produce por empresas familiares y solo el 4% de ellas llegan a la tercera generación. Eso se produce por múltiples razones. Una de ellas, en palabras de mi papá, de padres trabajadores nacen hijos cansados, o sea que hay muchos hijos que no están dispuestos a seguir la empresa familiar o laburar en ella. Otros supuestos es que no da para todos, o sea, lo que daba para un grupo familiar puede no dar para 3 o 4 grupos familiares en la medida que los hijos empiezan a casarse y tienen a su vez sus propios hijos, o empiezan a estar en pareja y tener sus propios hijos. Y una tercera es que eh, eh, una vez que empiezan a incorporarse otras personas al grupo familiar, la administración de la sociedad resulta muy compleja. Entonces aparecen los comentarios del tipo, che, pero tu hermano cambia el auto todos los años y nosotros no. O, che, pero mira, estos se van de vacaciones a tal lado y nosotros nos vamos a Gata que llegamos al partido de la costa. O sea, determinados comentarios de ese tipo que o rompen el matrimonio o rompen la sociedad. En muchos casos rompen la sociedad. Entonces, por eso que el código ha querido la posibilidad de dar un pacto de herencia futura. Entonces, fuera de esos 3 casos que les acabo de enumerar, mandatos, sociedades y eh, estos pactos de herencia futura, no se puede hacer contratos entre cónyuges por regla general bajo el régimen de comunidad. Si en cambio se encuentran permitidos todos los contratos, todos los contratos, en los cónyuges bajo el régimen de separación, porque la prohibición del 1002, inciso D, es exclusivamente para los cónyuges que están bajo el régimen de comunidad. ¿Sí? Corto acá y vamos al caso que teníamos para hoy.